Bien, segunda parte. Estamos Daniel, los deprimidos Daniel Lara Faría y Alejandro Mariano, Yo no estoy que no estamos. deprimido. Yo no estoy deprimido. Yo lo que Ay, estoy es, lo que yo estoy es, arrecho. eh, bueno, sí, no, eso me está natural. Yo lo que creo es que estoy en una fase donde no es que yo sienta que sé más que los demás, que en realidad nada más lejos de Ujú. la realidad, sino que yo me pongo a observar las cosas y yo digo, bueno, pero ya va, si la cosa estaba tan clara, si está tan claro todo, ¿por qué seguimos dándonos con la misma piedra? ¿Por qué nos seguimos sorprendiendo porque ganó Evo? ¿Por qué nos sorprendemos porque regresen las protestas en Chile? ¿Por qué nos sorprendemos por los arrebatos de la izquierda en Bueno, Colombia? respóndeme a mí que tú sabes un poquito más de historia que yo. Respóndeme a mí porque yo estoy en esa calle. Siento un sinsabor después de ver aquella iglesia quemándose, es decir, me dio un dolor tan profundo y no como religioso, sino que son símbolos, es nuestra historia, es nuestra cultura. Y lo de Evo Morales también fue una, es decir, leer el tweet, porque tú sabes que ahí van a contar los votos manualmente, pero con la tendencia y los resultados a boca de urna que funcionan en todos los países, la propia Áñez dice, bueno, la tendencia es que ganó este señor. Entonces, cuando yo vi ese tweet, me deprimió. Es decir, no sé qué sensación me dio como... Entonces, explícame por qué yo me sigo sorprendiendo. No hablemos de los demás. ¿Por qué Alejandro Marcano se sigue sorprendiendo? Mira, Porque eso le pasó. yo creo que nos seguimos sorprendiendo todos, Alejandro, porque de alguna manera nosotros de verdad pensamos que América Latina es viable, que, que es posible que América Latina avance y que es posible que países y repúblicas inviables de la noche a la mañana decidan, no, nos vamos a dejar de esto, ya basta del socialismo empobrecedor, vamos a abrir los mercados, vamos a tener, ya basta de robarnos los votos, ya basta de comprar votos con populismo, ya basta de eso, vamos a ser ahora verdaderamente demócratas, vamos a respetar las diferencias, eso lamentablemente en América Latina está lejos de ocurrir. ¿Ocurrirá algún día? Ojalá. Pero cuando podemos analizar país por país, desde México para abajo, lo que está ocurriendo en México es el chavismo, pero en vía al revés. Es decir, en Venezuela llegó una casta criminal al poder para convertir el Estado en la máquina del crimen. En México se construyó la máquina del crimen y luego esa máquina del crimen trajo a un presidente al poder. El mismo proceso, pero al revés, en dirección contraria, pero llegaron a la misma meta. Es lo mismo. Bajas de México y llegas a Panamá. Panamá está convertida desde hace bastante rato en una inmensa lavadora de capitales ilegítimos provenientes de todas las tracañuelas, triquiñuelas, barbaridades y sinvergonzonas que ocurren en todo el continente. Y eso no es secreto para nadie. Prueba de eso es que Panamá fue el destino predilecto de los primeros y primigenios delincuentes que a través de Cadivi pasaron de ser medianos comerciantes a ser grandes potentados con cientos de millones de dólares en sus bolsillos. Y para allá se fueron. Y allá los recibieron. Cuando lo que empezó a llegar de Venezuela a Panamá fue gente pobre a buscar trabajo para poder sobrevivir, allí fue que a Panamá se le ocurrió imponer medidas de migración para venezolanos. Antes no. O sea, para el dinero sucio no. Para el venezolano que necesita un trabajo, sí, hay que ponerle restricciones. Si revisas Guatemala, Honduras y El Salvador, eso está perdido. Eso está en manos de la delincuencia. Organizada. Llámate a quien tú quieras, pon en la presidencia de Honduras y eso es un país que vive del narcotráfico, de los vuelos ilegales de la droga que sale de Sudamérica. De eso vive Honduras. Revísate a Guatemala y lo que te encuentras son cifras espantosas de pobreza y una economía inviable por donde quiera que la veas.
y llega a El Salvador y lo que te encuentras es la emergencia simultánea de fenómenos populistas del ayer, vestidos de jóvenes. Entonces ahora tenemos a estos fenómenos tipos Nayib Bukele, que la gente los aplaude y la gente los ve muy bien ahorita, pero sin darse cuenta que detrás de esa figura que parece una comiquita con una camisa Colombia, detrás lo que hay es el mismo ánimo de los viejos dictadores centroamericanos, de los Somoza, de los viejos dictadores de que retrataba Miguel Ángel Asturias en su famoso libro El Señor Presidente. Cuando llegas a Costa Rica, te das cuenta que lo que era la excepción de la región, de Centroamérica. No solo de Centroamérica, de la región, bueno, te encuentras ya cómo se ha convertido Costa Rica en el objetivo del chavismo, porque en efecto termina siendo una especie de joya que todo el mundo se quiere robar de la joyería. Y no hablemos de Nicaragua, porque lo de Nicaragua es ya la metástasis. Ese es un muerto que no va a resucitar por el camino que va. Sales de Centroamérica y empiezas a bajar, llegas a Ecuador, llegas a Colombia. Lo que te encuentras en Colombia, ¿qué es? Lo que te encuentras en Colombia es una guerra que es completa y verdaderamente asimétrica en todo sentido, que estuvo a punto de ganarse por las armas, que la democracia estuvo a punto de derrotar a los grupos irregulares de la narcoizquierda, y una gran traición desde adentro de la propia casta política colombiana, encabezada por este señor Santos, convierte el inmenso esfuerzo del periodo de Uribe y de parte del periodo de Pastrana, lo convierte en un pacto con el castrismo, en el que Colombia termina convirtiendo en políticos con cargos inamovibles y con la impunidad de la justicia transicional a unos tipos que hasta antier nomás se encargaban de esclavizar niñas como objeto sexual de jefes guerrilleros, de reclutamiento de menores de edad, de desplazamiento de minas en los campos, terminando asesinando a ciudadanos comunes, en perpetradores de las peores violaciones de los derechos humanos y en aliados fundamentales del narcotráfico. Pasaron de ser eso a ser senadores inamovibles, sin elección. Sí. Llegas a Ecuador y te encuentras la misma historia de siempre de Ecuador. No has terminado de bajar hacia Fernández, hacia la Patagonia, y ya el corazón me palpita fuertemente. Sigue. Llegas a Ecuador y te consigues todo lo que ha quedado del devenir histórico ecuatoriano, de 10 grupos económicos, 10 grupos económicos de los cuales depende la marcha del país, y si se ponen de acuerdo gobiernan, y cuando se pelean gobierna un antagonista que está en la acera de frente, llámese Correa, llámese qué sé yo, como de Alfaro, llámese como quiera que se llame. Si vas a Perú, te consigues a Perú montado en una patineta, en una bajada empinada llena de aceite, donde no tienen, son el único país junto a Venezuela que no tiene expresidentes. Se quedaron sin expresidentes. En Venezuela porque se murieron todos. Allá porque todos están presos o muertos. Preso Fujimori. Muerto Alan García, que se pegó un tiro para que no se lo llevaran preso. Requerido por la justicia, Alejandro Toledo. Preso o buscado, o no sé dónde está, Ollantumala. Perseguido, bueno, y preso también, este señor que fuese presidente hasta que lo sacaron del cargo, y el actual Vizcarra, bueno, a punto de caramelo también. Y cuando sigues bajando, llegas a Bolivia,
te consigues a esa republiqueta que se supone que es el orgullo de los que se dicen bolivarianos. Ay, porque Bolívar en el Alto Perú creó una nueva república. Bueno, ahí la tiene. Ahí tienen la creación de Bolívar. Ahí la tienen. Y todo lo que ocurrió después. Un país que ha tenido como 125 constituciones y 200 golpes de Estado. Un país cuyo palacio de gobierno lo han asaltado y lo han incendiado tantas veces que le cambiaron el nombre original y ahora se llama Palacio Quemado. Porque ya tantas veces lo han quemado. Claro. Y si te vas a Chile, te encuentras lo que hay en Chile. Si te vas a Argentina, te encuentras a la República de la Devaluación y de la Deuda. Esos son los símbolos patrios de Argentina. La devaluación del peso y la deuda externa. Y bueno, y así. Y si entramos en el Caribe, nos sentamos aquí a llorar. Sí, sí, señor. Nos sentamos aquí a llorar. Porque además el Caribe son esas fichitas que sirven solo para votar en la ONU, en la OEA, y a cambio de dádivas de todos estos mafiosos que hemos tenido. Y los que hablan castellano son República Dominicana y Cuba, cuya situación es permanente. Bueno, en República Dominicana, que es una especie de república siamesa, cuyo siamés siameses que viven a las espaldas. Entonces, tú tienes una República Dominicana con electricidad y a Haití en la completa oscuridad. Sí, pero la oscuridad comiéndose poco a poco a Dominicana. Al final van a ser hermanos parecidos. Increíble. Y magua, como dicen los cubanos, ¿sí? Porque increíble. Es así. Increíble. Y tiene a Cuba que termina siendo una herida abierta en medio del hemisferio. Todo esto, desde el punto de vista, constituye el peor escenario en el que ha estado América Latina desde los años 60. Nunca habíamos tenido desde los años 60, 70. América Latina había superado esto a mediados de los años 80, cuando se impuso el criterio de que había que pasar de las dictaduras militares, de estos regímenes violadores de los derechos humanos, donde en todo el continente fueron cayendo, pero uno a uno las dictaduras, pero una detrás de la otra, hasta en Haití el dictador se tuvo que ir. Hasta en Haití brilló el momento de la democracia. Cuando se vieron unas elecciones democráticas, cuando se vio a Jean-Bertrand Aristide llegando a la presidencia, cuando se dijo, caramba, hasta Haití va a caminar el sendero de la democracia. Míranos ahora. Nos tiramos un retroceso de 50 años en toda la América Latina, no nada más. Y el motor de esa locomotora que echó para atrás América Latina se llama Venezuela. Porque ese retroceso fue financiado. Cuba, fue el primer, claro, así no, es. El chofer fue Fidel. El chofer fue Fidel, pero es verdad, los recursos, la plata y es Venezuela, pues. El chavismo. Y aquí estamos. Y uno, fíjate que has hecho, Daniel, si tuviera sombrero para tapar mi calvicie, me lo quitara. Mentira, la calvicie. Mira, no. Mira, yo se lo hice a Neomar antes. Oye, por cierto, un gran abrazo a Neomar Hernández. Esta semana no va a estar con nosotros. Todavía su familia muy dolida con la pérdida de la abuelita. Pero quiero agradecerles a todos los que me han inscrito en los diversos programas en mi WhatsApp, expresándole, porque Neomar es el del más querido de duda. Ajá, pero antes de que se le muriera su abuelita, que en paz descanse, le mostré esta foto. No fue a ti, ¿verdad? A mí no. ¿Fue a ti? No. Ajá, mírame con el pelo malo. Mira, vale. ¿Te ves? No, bastante no sé pelo y pelo malo. Súbela. A ver si la vemos mejor. Mira, ahí tienen a Alejandro Barcano Satelli con cabello. Pelo, porque eso no es cabello, pelo malo. Pero mira, eso no me genera calvicie, porque estoy feliz con mi calvicie, porque ese pelo corso era bien malo, bien enroscado. Ahora te pregunto, después de ese maravilloso análisis de quitarme el sombrero, porque es así, es decir, has desnudado, esto es una clase de historia que la voy a vender de esta manera, una clase de historia para que sepamos cómo retrocedimos y recuperar ese medio siglo nos va a costar muchísimo, pero nos queda Estados Unidos y quiero tu lectura.
porque tú dices que tú no eres historiador, pero estás cerquita de serlo, porque tú eres un apasionado de la historia. Estados Unidos, en el momento histórico de que gane, vamos a pasearnos en el hipotético de que el presidente Trump sea reelecto, que ella no tenga, y como se lo decía yo a alguien ayer analizándolo, por los vientos que soplan y las predicciones que hacen, no las encuestas, predicciones de lo que está pasando con la economía, mucha gente mirando lo que está pasando en el patio trasero, que al final somos el patio trasero descuidado del mundo entero y de los Estados Unidos, ya tratando de dejar un legado. ¿Cómo corregiría, cómo vería Daniel Lara Farías en la actuación? ¿Qué crees tú que vaya a hacer Trump con Latinoamérica realmente en este segundo periodo? Mira, lo primero que tiene que hacer, y lo voy a decir con el peso que requiere decirse esto, pero lo primero que tienes que hacer, Trump, es ganar. Y lo digo con Bueno, toda la gravedad. yo creo que va a ganar, y eso no te terminé la idea. Y creo, según los entendidos, que incluso va a ganar las dos cámaras, el Senado, y es decir, que va a tener el poder para hacer algo. Es decir, no es que va a tener el Senado de los demócratas, aunque muchos dicen que va a repetir el control de los demócratas. Pero imagínate, pasémonos en estos minutos finales de este segmento. Tiene el Senado, tiene la Cámara de Representantes y eres presidente tratando de dejar un legado. ¿Qué crees tú que haga o debería Mira, hacer? es sumamente difícil lograr hacer algo en América Latina si no se mata la cabeza de la hidra. Yo creo que lo que requiere América Latina es que mueran los referentes del mal que se mantienen con poder, así sea simbólico. Cuba, Uh -huh. Venezuela y Nicaragua. Ya eso él lo ha señalado. Ya eso él lo ha señalado. ¿Cuál es el problema? Como decía en estos días mi querida profesora Elsa Cardoso da Silva, que me encantó la entrevista que le hicieron y los puntos que puso sobre la IE, porque hay, no voy a decir cuántos años, pero no vaya a pensar que la estoy llamando vieja, pero hay unas cuantas décadas en la profesora Elsa Cardoso da Silva investigando sobre la política exterior de Venezuela y de la política exterior de los Estados Unidos. Y cuando Elsa Cardoso da Silva nos dice que no va a haber un cambio en la política de los Estados Unidos hacia Venezuela por el hecho de que cambie el gobierno, es importante porque ella señala lo obvio. Ella dice, es que la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela no depende de la clase política de los Estados Unidos, depende de la clase política que tengas en Venezuela. Y si tú no tienes una clase política en Venezuela debidamente organizada, como ella lo dice, de forma utilizando el académico y decente lenguaje que la profesora utiliza, pero que yo lo puedo vulnerar y puedo decir, mientras exista una oposición falsaria y prostibularia en Venezuela, que no es alternativa frente al chavismo, sino complemento, los Estados Unidos no pueden barrarse las manos. En tal sentido, lo que debería haber es una gran jornada dentro de los Estados Unidos de comprensión de que deben voltear la mirada de forma urgente hacia América Latina, en especial hacia la conformación de una verdadera alianza para que los Estados Unidos se convierta en promotor de la democracia a través de la formación de demócratas. Si tú no tienes demócratas, no vas a tener democracia. Y para tener demócratas hay que tener políticos serios y no mendigos. Aquí todos estos políticos latinoamericanos, cuando van a los Estados Unidos, van con la mano extendida a pedir. Ninguno va a dar. Ninguno va a decir, mire, nosotros tenemos aquí tanto en este partido, por decir algo, tantos jóvenes especialistas en economía que quisiéramos formar en el manejo de la economía eficiente y quisiéramos que estuviesen en los mejores centros de estudio de los Estados Unidos y quisiéramos que a través de la Organización de Estados Americanos o a través del Banco Interamericano de Desarrollo se cree un gran proyecto de becas como lo fue, por ejemplo, fíjate a dónde voy, como lo fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Si se lograra un gran plan de becas como el plan Gran Mariscal de Ayacucho en Venezuela,
que abarcara toda América Latina, que no dependiera de los criterios partidistas para ser otorgado. Porque si se lo dan, se lo permiten. En Venezuela es así. Bueno, bueno, ¿cuántos cupos son? 150. Bueno, 25 para D, 25 para... se lo reparten en 4. Y no para los más especializados ni los que con más futuro, sino para la querida, los amantes, los amiguitos de... Los hijos de, los cuñados, los vecinos y el compañerito que es amigo mío. No. Exactamente. Si aquí se logra un gran programa de formación, y no nada más estoy hablando de formación para gobernar, que es requerido, sino de formación que vaya más allá del tema político. Necesitamos nuevas élites empresariales en América Latina para que no vuelvan a surgir empresarios capaces en América Latina de pactar con los enemigos de la libre empresa, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Bolivia. Empresarios que pactaron con un régimen enemigo de las libertades económicas, pensando que si pactaban ellos se salvaban. Y ninguno se ha salvado. Necesitamos unas nuevas clases, necesitamos unas nuevas élites culturales. Necesitamos deslastrar esa gran estupidez de la leyenda negra de que a América llegaron unos españoles a violar a las indias y las mataron a todos los indios. Y entonces nosotros somos los que estamos reivindicando, caramba. Entonces uno dice, caramba, pero si mataron a todos los indios, o sea, ¿de dónde salió entonces Rigoberta Menchú? ¿Y de dónde salió nuestra actriz Guayú, venezolana? ¿Cómo se llama ella? Siempre olvido su nombre. Atahualpa, era un nombre así. Qué pecado. Pero la que estuvo en La Momia y tiene, por cierto, una fundación de ayuda a la población guayú. Patricia Velázquez. Patricia Velázquez, de donde ella es, de la población guayú. Entonces tú ves, entonces tú dices, bueno, nosotros necesitamos deslastrarnos de eso. Y la única forma de hacerlo es una forma organizada, pensando en un plan a 20 años. Porque necesitas los de ahorita, los que van a sustituir a los que vengan ahorita, y los que van a sustituir a esos y a esos y a esos, porque si no, América Latina se nos va por el caño y se convierte en algo peor que el África. Así es. Bueno, la verdad que ha sido un gran análisis. A mí me ha dejado perplejo o escucharte. Me imagino que muchos de los suscriptores también, porque realmente estamos en el caño y el agua yéndose, y nosotros tratando de ver cómo tapamos eso y no podemos lo que quisiéramos. Daniel, sé que está muy ocupado, de verdad que ha sido fantástico. La semana que viene ya estamos más cerca de las elecciones en los Estados Unidos. Eida Peña, nuestra querida brujita, nos promete que va a estar el lunes que viene con nosotros y nos va a decir, esto mismo que analizamos, nos lo va a decir con las cartas, vamos a hacer predicciones. Por cierto, te felicito, quiero felicitarte. Porque según la ONU, del organismo multilateral del cual ya no creo, dice que estás en la lista del país, estás viendo el país, en uno de los países que es más rico vivir, o no sé cuál era la nomenclatura. Con mayor calidad de vida. Con mayor calidad de vida, eso es cierto. ¿Te sientes...? Lo que pasa es que, claro, tendría que comparar con Venezuela sería una ociosidad. Claro, sí. Cuando comparo con otros países de la región a los cuales, de la propia Europa, a los cuales he viajado con poco, o con amigos que están en los Estados Unidos, familiares, sí, se siente esa sensación. La diferencia. De que estás en un país con una gran calidad de vida, sin duda alguna. Bueno, yo también me siento muy feliz de vivir en Estados Unidos. Sé que hay imperfecciones y es perfectible, pero no estoy en Latinoamérica. Por eso hay que seguir luchando para conseguir lo mejor. Gracias, Daniel. Bueno, Alejandro, gracias a ti. Y recuerden suscribirse al canal de Alejandro. La primera parte de esta conversación la tienen aquí abajo en el enlace. Y por supuesto, nos vemos como siempre la próxima semana. Amén. Pásenla bien. Gracias a todos por haber estado con nosotros.